Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a colgar esta tele que veis aquí, una 55 pulgadas, con este soporte, este que veis aquí, ¿vale? Besa 400 x 400 y lo vamos a colgar ahí, en esa pared. Fácil, sencillo y para toda la familia. Vamos a montar primero este aterrijo que viene prácticamente montado. Ahí vienen las instrucciones, las aspitas, que es un aspa para cada brazo, y estos son embellecedores de plástico. Ya vemos aquí. Y nada. Y los tornillos grandes, pues para la pared. Vale, abajo en la descripción del vídeo dejaré el enlace por si deseáis comprar, ¿vale? Otro embellecedor. Deseáis comprar este brazo, es muy barato, ¿vale? Comprado en Amazon, pero es de buena calidad. Regulador de altura, ¿de acuerdo? De lo que es el cabeceo, esto, pero aquí regulado. Y regulador de altura otra vez aquí también. Y un poco del vaivén, que es este tornillo. ¿Vale? Con este tornillo regulamos el vaivén de la tele. Pero bueno, en teoría lo que tenemos que hacer es con un nivel ponerlo cuadrado. ¿Vale? Cuadrado en la tele. Si lo podemos hacer entre dos personas, mejor que mejor. ¿Vale? Vamos a quitar todos los embellecedores. Y como ya he dicho, vamos a montar las aspas. ¿Cómo se montan? Vemos que aquí en una de las aspas tiene un hierrecito sobresalido. ¿Vale? Es el que viene aquí. Y aquí, ves que enganche, aquí. Y aquí ponemos el tornillo. Bueno, los tornillos que hay que poner para poner estos brazos son estos tornillos. ¿Vale? Se ponen así. Y luego no se le pone la arandela que vienen aquí. Y estos tacos, por supuesto, que vienen, bueno, si no tenemos otro, pues yo te recomiendo poner unos Fisher que dejaré en la descripción del vídeo. Y ya simplemente es apretar la tuerca. ¿Vale? No la apretéis, o bueno, sí, apretarla. Normalmente dejo un poquito de holgura para colocarlo en la tele y tener ese juego y luego ya apretar todos los tornillos una vez acabado. Así que si lo queréis apretar con la mano fuerte, firme, pero dejar un poquito de juego, pues está bien. Y así repetimos el proceso en todos los brazos. Bueno, una vez montado, antes de hacerle los boquetes en la pared por aquí, vamos a ver en la tele, porque no, en la tele la parte de atrás no encajará seguramente en medio, puede ser que encaje un poquito más arriba, más abajo, y ya entonces sí medimos para ponerlo en la tele a la altura deseada. Entonces, vamos a ver la parte de atrás de la tele, le damos la vuelta. Bien, y sobre todo hay que ver los tornillos que vamos a poner en la parte trasera de la televisión. ¿Vale? Si tenemos que usar arandela, porque los tornillos normalmente es que nos vengan no van a ser exactamente los del tamaño que tienen que venirnos. Entonces vamos a comprobar que esos tornillos sean lo suficientemente largos o cortos y ver si tenemos que poner aquí, pues tenemos que poner algunas arandelas para ponerlo más largo, más corto y que quede perfectamente. Bien, por ejemplo, este tornillo que es el que viene con el kit, si os fijáis es mucho más delgado que la rosca. ¿Vale? Este tornillo es mucho más delgado, tiene mucha holgura y no vale. Y además sería bastante más largo. ¿Vale? Entonces tenemos que ya comprar otros tornillos. Normalmente en el kit, dependiendo del que compremos, pues puede ser que venga un juego de tornillos, pero en este caso no, menos mal que tenemos en stock. Bien, hemos encontrado los tornillos que encajan aquí dentro de esta rosca. Además no hace falta, hará falta a lo mejor como mucho una arandela. Importante cuando vayamos a colocar esto, colocarlo bien y no colocarlo ni así ni al revés, ¿vale? Sobre todo como nos fijamos con esto de aquí, que es el cabeceo de la televisión, ¿vale? Y aquí que tendrán algunos, pues lo ven. Entonces nada, ya simplemente es colocar el tornillo dentro de la rosca de cada rosca.
Bueno, ya una vez puestos los 4 tornillos que encajan bien, ¿vale? Si no lo compréis en cualquier ferretería, si no viene en el kit, como ha sido en este caso, ya os queda apretar estos 4 tornillos de aquí, que dijimos antes que no lo apretáramos hasta el final. Pues apretamos estos 4 tornillos. Por este tornillo y por estos dos, ¿vale? Estaros tranquilos que eso lo podemos apretar luego para ya coger la tele y ponerla a nuestro gusto. Entonces ahora apretamos estos 4 tornillos. O bien con la herramienta que nos viene en el kit, o ya con nuestra herramienta. Bien, si no tenéis la ayuda de ninguna persona que os pueda echar una mano para ver situar la tele más o menos, bueno, podéis ver que la tele prácticamente queda en medio lo que es la X. Ponéis aquí un trozo de cinta carrocero y ya ajustáis al nivel, con el nivel lo ajustáis, ¿vale? Se pondrían 4 tornillos, 1, 2, 3, 4. Yo voy a usar no estos tacos, sino unos tacos del 8 de la marca Fisher, que son bastante buenos. Pero si tenéis la ayuda de alguna persona, mejor que mejor para, digamos, poner los boquetes donde queráis. Bueno, ya están aquí los cuatro puntos señalados, ¿vale? Podéis coger una regla para ver si está a nivel, a ver si está a escuadra, ¿vale? Obviamente yo sé que los cables vienen por arriba, sé que aquí debajo no hay cables, ¿vale? Por eso lo he hecho aquí. Obviamente si no lo sé, ¿vale? Pues miraría con un detector o algo de metal para ver si por aquí hay cable y ya volaríamos a un lado o hacia otro, pero vale, yo sé que aquí abajo no hay y que vienen desde arriba. Pues nada, vamos a usar estos tacos del 8, como ya hemos dicho, y tornillos de acero. Esto porque la pared es de macizo o de ladrillo. Si la pared es de pladú, ¿de acuerdo? Tendréis que comprar unos tacos especiales de pladú y ver si el pladú vuestro está reforzado para poder colgar una tele, ¿eh? Os aviso. Bueno, ya hemos puesto los tornillos de arriba y ahora los tornillos de abajo. Si veis que no, pues lo hacéis a mano, que estará un poquito más duro. O la terminación la hacéis a mano, para que no se os pase el tornillo. Y bien, ya estaría nuestra tele colgada. Ya simplemente lo que haría falta sería el vaivén este, tocarlo, de aquí, el cabeceo, perdón, y este tornillo para el vaivén, para el giro. Pero ya estaría colgada la tele. Perfectamente, 4 tacos del 8. Vienen 3 del 10, que serán para ponerlos aquí en medio. Pero bueno, yo con 4 del 8 de buena marca, ya tenemos nuestra tele colgadita. Así que nada, espero que os haya gustado este video tutorial. Ya sabéis, abajo en la descripción del vídeo dejaré este soporte, los materiales que he usando y demás, por si deseáis adquirirlo alguno. Es un vídeo rápido, sencillo y que lo puede hacer cualquiera. Si tenéis ayuda de una persona, sobre todo para mover la tele, mejor que mejor. Pero que una persona sola lo puede hacer. Muchas gracias y un saludo. Hasta luego.